clase que quedamos la anterior vez. Estamos en esto, en la evaluación del biometrio, ¿ya? El biometrio normal va a estar formado por 3 capas que se distinguen bien en la ecografía. Uno es la capa intermedia, que es la más gruesa, tenemos acá, que es una textura uniformemente homogénea, de moderada ecogenicidad. Una capa interna es delgada, compacta y relativamente hipovascular, y es la que va a formar un halo endometrial, que es lo que les estoy marcando. Todo esto es la capa intermedia. Y la capa externa es esta parte, que es menos ecogénica y va a estar separada por los vasos arcuados, ¿ya? Entonces, con el examen, cuando les pregunte de cuántas capas está clasificado el endometrio, ustedes tienen que poner estas 3 capas, ¿ya? Ok, entrando a evaluación del endometrio. El endometrio es la cavidad que se visualiza como una línea ecogénica. Les decía que para valorar útero vamos a ver primeramente que esté subsecuente a la vejiga, y después otro de los parámetros ecográficos es encontrar la línea endometrial. Entonces, lo que está marcado, y ahí bien dice endometrio, ¿verdad? Esta línea es la que corresponde al endometrio ecográficamente. Este se va a dividir en 2 capas. Una superficial, que es la funcional, que va a aumentar de espesor a lo largo del ciclo menstrual, y va a ser la que se va a desprender cuando una mujer esté en el ciclo menstrual. Y una capa profunda, que es la basal, que va a permanecer intacta durante el ciclo y va a contener las arterias espirales, ¿ya? Ahorita no se la puede valorar bien, porque obviamente es una fotografía, pero nosotros cuando hacemos el estudio ecográfico de endometrio, nosotros tenemos que agrandar obviamente la imagen y para buscar estas 2 capas, ¿ya? Pero cuando se encuentra la mujer en etapa de ciclo menstrual, en etapa proliferativa, se logra diferenciar estas 2 capas, ¿ya? Me basta con que sepan que está compuesta de 2 capas, una superficial funcional y una profunda basal. El aspecto ecográfico varía durante el ciclo menstrual, como les decía. Acá, cuando hablamos de ciclo menstrual, vamos a ver que el grosor máximo del endometrio en una edad reproductiva es menor, chicos, por favor, menor a 16 milímetros. Cuando estamos en una etapa postmenopáusica, este mide alrededor de 5 milímetros y menos de 11 milímetros, ¿ya? Postmenopáusica más una terapia de reemplazo menstrual llega a medir menos de 8 milímetros. Entonces acá podemos ver las diferentes capas. Miren, cuando estamos en un endometrio menstrual, la línea es ecogénica endometrial, que puede haber líquido. El líquido obviamente va a ser sangre, ¿verdad? Porque estamos en etapa de ciclo menstrual. Entonces, esto que se ve como puntos o pequeñas calcificaciones, pero que no nos generan sombra acústica, entonces es líquido, ¿ya? Lo que está apuntando la flecha. Y la capa basal, que es la línea ecogénica delgada, que va a medir aproximadamente entre 2 a 4 milímetros en etapa de ciclo menstrual. Cuando nos encontramos en una etapa proliferativa temprana, la línea se ve más ecogénica y obviamente se ve aumentada de tamaño. Entonces llega a medir entre 5 a 7 milímetros. Cuando es una etapa proliferativa tardía, o sea, en periodo preovulatorio, se ve como una banda trilaminar. Pueden ver, ¿verdad?, como 3 bandas. 1, 2, la del centro y 3. ¿Logran diferenciar estas 3 imágenes? Bueno, tienen que ver la imagen porque eso va a entrar en el examen práctico por si acaso. Y en la fase secretora, la banda ecogénica es más gruesa y se logra ver reforzamiento posterior por el edema glandular y gran cantidad de sangre en esta etapa. Llega a medir entre 7 a 16 milímetros. Ya, ¿cómo clasificamos ecográficamente al endometrio? Primero lo vamos a clasificar en 3 tipos. El tipo 0 es un endometrio proliferativo, el tipo 1 endometrio de transición y el tipo 2 va a ser un endometrio secretor. Cuando nos encontramos en un endometrio premenopáusico, que no se olviden que la mujer pasa por distintos ciclos, ¿verdad? Cuando ya se encuentra en una etapa premenopáusica, la fase menstrual se va a ver como una fina línea ecogénica rota, y en la fase proliferativa va a haber un engrosamiento hipoecogénico que puede llegar a medir entre 4 a 8 milímetros. Y su fase secretora
va a haber más engrosamiento que llega a medir hasta 14 milímetros. Esto es en fase premenopausia. Ok, cuando hablamos de las anomalías de endometrio, primero nos referimos a una atrofia endometrial. Cuando hablamos de atrofia, bien su nombre lo dice, ¿verdad? La causa más común de esta patología son principalmente las hemorragias vaginales en pacientes ya en periodo postmenopausia, ¿ya? También puede haber pacientes con disfunción ovárica, en desnutrición y uso prolongado de anticonceptivos hormonales. El resultado principal de esta patología es un estado hipoestrogénico, por eso dice uso prolongado de anticonceptivos. ¿Qué vamos a solicitar? Nuestro estudio imagenológico de preferencia va a ser siempre la ecografía, porque una radiografía no nos va a mostrar, ¿verdad?, el engrosamiento o adelgazamiento de la capa endometrial. Entonces solicitamos un ultrasonido, de preferencia que sea transvaginal, porque tiene mayor visualización ante una ecografía transabdominal. Y en esta etapa el endometrio está demasiado delgado, por eso es atrófico, llega a medir menos de 4 milímetros de espesor. Eso es lo contrario de una hiperplasia endometrial, que va a ser la proliferación anormal de las glándulas endometriales y el estroma, llegando a medir un grosor de más o menos 10 milímetros de espesor. Tiene una transformación maligna, llegando a ser potencialmente un carcinoma endometrial, entre el 15 al 28% en pacientes mujeres mayores de 20 años. La presentación clínica, como hablábamos de la atrofia, también se presenta como una hemorragia vaginal. Obviamente esto acompañado de dolor, disuria, polaquiuria puede presentarse, ¿ya? Pero la clínica más característica de estas dos patologías es la hemorragia vaginal. Va a estar asociado principalmente a enfermedades como la obesidad, síndrome de ovario poliquístico, puede o no relacionarse a tumores secretores de estrógeno y con el uso prolongado del tamoxifeno por aspecto quístico, ¿ya? El diagnóstico diferencial se lo va a realizar con miomas submucosos, con los pólipos, con endometrio proliferativo, embarazo ectópico y principalmente con los coágulos intrauterinos, porque miren, es grave. El diámetro es mayor a 10 milímetros, entonces parece que hubiese líquido en el interior, pero solamente se ve como una hiperplasia endometrial. Ya aquí tenemos otra imagen y acá podemos confundir con esta imagen ecogénica que puede referir a un embarazo ectópico o sangre, ¿ya? Pero solo es la hiperplasia. Cuando hacemos la evaluación del cervix, se estudia mejor en corte sagital y transversal en una ecografía transvaginal. No se olviden que cuando hablábamos de diferencia entre ecografía transvaginal y transabdominal, la transabdominal tenemos que pasar varias capas. Cuando estamos evaluando cervix necesitamos algo que sea más invasivo, entonces la preferencia va a ser siempre una ecografía transvaginal, porque vamos a tener contacto directamente con el cervix, la vagina y el transductor, ¿ya? Forma normal es un cilindro regular que va a medir entre 35 a 40 milímetros de alto y 20 a 25 milímetros de diámetro. ¿Qué es lo que vamos a buscar preferentemente y las patologías más frecuentes en cervix? Normalmente encontramos los llamados conocidos, los quistes de Nabot, son hallazgos más frecuentes en el cervix, y estos son un tejido que crece, tejido glandular que crece formando un quiste, ¿ya? Son estos especialmente. La mayoría de los casos de estos quistes de Nabot se los encuentra porque la mujer refiere que tiene secreciones vaginales, a veces de mal olor, porque obviamente las secreciones tienen que estar acompañado con alguna patología, ya sea por una enfermedad de transmisión sexual o simplemente una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces estos quistes son de hallazgo sin una patología específica, ¿ya? No causan ninguna sintomatología especial, a menos que sean muy grandes y obviamente sí van a causar alguna molestia, ¿ya? Pero si son menos de 4 milímetros, 3 milímetros, no causan ninguna sintomatología, no hay dolor, no hay sangrado, obviamente si no se los toca, entonces están ahí y algunas mujeres mueren con estos quistes sin saber que los han tenido. Cuando vamos a evaluar la vagina, que no se olviden que es parte del sistema reproductor, es una cavidad virtual entre pared vesical posterior y el tabique recto vaginal. Se estudia por vía transabdominal en corte sagital.
forma una imagen de doble banda hipocogénica y más hiperecogénica en forma cavital. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Normalmente un estudio imagenológico de vagina no se lo hace con frecuencia, solo se lo va a realizar cuando haya la sospecha de cuerpos extraños en esta cavidad, ¿ya? Cuerpos extraños pueden ser tampones, copas menstruales u otros cuerpos extraños, ¿ya? No les voy a redactar qué cuerpos. Ya, cuando hablamos de ovarios, la primordial y una de las ecografías recomendadas es la transabdominal, ¿ya? No se olviden que para pedir una ecografía, ya sea transabdominal o transvaginal, tienen que ver la edad de la paciente y obviamente tiene que tener el consentimiento de esta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ovarios, la patología más común, no nos olvidemos, son los quistes y la enfermedad poliquística de ovario. Entonces, ¿en qué edades se va a ver estas patologías? Normalmente en pacientes menores de 15 años o menores de 20 años, ¿ya? Que la mayoría no ha cursado con relaciones activas, ¿ya? Entonces, como nuestro primer método de estudio principal es una ecografía transabdominal. La pena es que es de mala visualización, pero por eso les digo, siempre tengan consentimiento y vean la edad para pedir un buen estudio imagenológico. Sus límites son entre los ovarios: anterior con la arteria umbilical obliterada, posterior con los uréteres y la arteria ilíaca interna, y superior se va a limitar con la vena ilíaca externa. Como decíamos, la ecografía transvaginal se ve laterales del cuerpo uterino sobre arterias ilíacas internas. La detección transvaginal es más frecuente para patologías de ovario. Aunque para valorar ovario sí o sí necesitamos, si van a hacer una transabdominal, que tenga vejiga llena. No se olviden que el líquido que se encuentra en la vejiga nos sirve como una ventana acústica para hacer una valoración mucho mejor de los otros órganos intrapélvicos. Entonces, cuando hablamos de forma y tamaño, los ovarios tienen una forma ovoidea aplanada en forma de almendra. Sus dimensiones, ¿cómo vamos a medir a los ovarios? Vamos a hacer en un corte longitudinal o ya sea transversal, y lo vamos a medir de tres maneras, siempre como vejiga. Vamos a hacer un corte longitudinal que va en la totalidad de todo el ovario, un corte antero-posterior y un corte transversal. Cuando tengamos estos tres cortes, vamos a sacar el volumen, que nosotros tenemos como una fórmula, ¿ya? Que es entonces límite longitudinal por AP por transverso por 0,52, que es una constante para medir volumen de ovarios, ¿ya? Y obviamente el volumen va a variar según la etapa del ciclo folicular, va también variar de acuerdo a la edad de la paciente, ¿ya? Acá vamos a hablar de diámetro longitudinal en desviaciones medias y en sus límites superiores. En diámetro longitudinal máximo 35 milímetros y como límite superior 40 milímetros. Diámetro transverso 25 milímetros en ambos. Diámetro antero-posterior 15 milímetros. La superficie oscila entre 3 a 6 centímetros cúbicos en desviaciones medias y límites superiores 8 centímetros cúbicos. El volumen va a tener un volumen de desviaciones medias 10 centímetros cúbicos y como límite superior 15 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, hasta aquí es lo que hemos hablado de anatomía ecográfica, de ginecología. ¿Sí? ¿En superficie es centímetros cúbicos o cuadrados? Cúbicos. En superficie, ¿por qué dice centímetros cuadrados? No cúbicos. Perdón, cuadrados, perdón, me estoy leyendo cuadrados. En volumen sí es cúbico. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan de este tema introductorio?